Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy tenemos un tema muy importante, que es el tema de la urología en general, pero específicamente uno que realmente preocupa bastante y que ha afectado a personajes de nuestra nación incluido y personajes del mundo, y es la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata. Por eso hemos invitado a un especialista, el doctor Germán Ramírez Martínez, médico cirujano y egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, pero adoptado, dice él, por Cali hace más de 20 años, ¿no, doctor Germán? Sí, es cierto, hace más de 20 años vivo aquí en Cali, feliz además. Feliz en Cali, casado además con vallecaucana, con palmireña. Palmireña para más señas, entonces aquí estoy con familia bayuna completa. Hijos vallecaucanos además. Caleños. Caleños, vinculado a una gran institución como el Centro Médico Imbanaco. ¿Trabaja en algunas otras instituciones, doctor? Fundamentalmente en el Centro Médico Imbanaco hago mi práctica privada y la parte asistencial pública en el Hospital Universitario del Valle, con la Universidad del Valle y con el Hospital Cojota. Y es docente en la Soy Universidad docente en la del Valle. Universidad del Valle. Me dice que le gusta mucho la academia, la docencia. Sí, es una de mis pasiones, las tengo hace más de 15, 18 años allá vinculado con los estudiantes de la Universidad del Valle. Formando más urólogos. Formando, tratando de hacer el deber. El deber. Uno piensa que, por ejemplo, cuando hablamos de hiperplasia prostática, pues es un tema exclusivo para los hombres y para la teleaudiencia de los hombres. Pero es que me he encontrado aquí revisando la información que me ha mandado Humberto Pupiales, el gran asesor, director de comunicaciones de Imbanaco, que dice que generalmente son las mujeres las que motivan a que los hombres finalmente lleguen a la consulta. Sí, realmente eso en nuestra cultura está muy marcado. El hombre, sobre todo en las edades en las que están o las que deben consultar por esto de la hiperplasia, pues hemos visto que definitivamente tienen que ser impulsados por algo y en este caso son las mujeres las que los llevan, ¿no? Ellas generalmente son las que se empiezan a dar cuenta de los cambios en su hábito urinario, ¿sí? Levantarse en la noche cuando no se levantaban, ir más al baño en el día cuando ya no lo tenían que hacer, tener que estar buscando baños públicos, digamos, cuando normalmente no lo hacían. Entonces pegando la carrera donde se encuentre, buscando un baño desesperadamente. Claro, entonces ellas se dan cuenta de esto y dicen, bueno, aquí hay algo, vamos al médico. Porque generalmente el paciente se empieza como a acostumbrar un poco a esos cambios. Él a veces no percibe mucho que yo antes no me levantaba y ahora me estoy levantando 2 veces, pero como que no lo percibe mucho y no lo toma como un síntoma o signo de alarma. 2 y más veces, ¿no? Sí, claro, hay gente que se levanta hasta 4 y 6, 5, 6 veces, donde va a tener una calidad de sueño y una calidad de vida en el día tremenda, porque no va a descansar en la noche. Entonces las mujeres nos están trayendo los pacientes, sus parejas o sus padres a veces, para la consulta, para ver qué está pasando y qué soluciones podemos ofrecerles a este tipo de personas. El doctor Germán Ramírez Martínez, pues especializado en urología de la Universidad de Chile, además, entrenamientos realizados en cirugía laparoscópica, urológica, eso de la laparoscópica o la laparoscopia, es realmente una bendición, ¿no? Porque es intervencionista, pero no demasiada, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros llamamos actualmente las tecnologías o las cirugías mínimamente invasivas, porque a pesar de que ser invasivas, porque tienen que entrar al cuerpo, entra por unos orificios muy pequeños, generando mucho menos trauma, mucho menos daño dentro del tejido y por lo tanto pues una recuperación mucho más rápida. Y una ¿Casi que hay cirugías ambulatorias? Sí, claro, hay algunas que son ambulatorias, que antes requerían 2 o 3 días de hospitalización o más, actualmente las hacemos de forma ambulatoria de una manera muy segura y muy precisa, ¿no? Ahora, también cirugía anticontinencia, me llama la atención esto,
¿Cómo es esa cirugía y en qué casos se recomienda? Bueno, la cirugía antiincontinencia es la cirugía para corregir la incontinencia. Antiincontinencia. Es antiincontinencia, se llama Sí. así. Es una cirugía que se usa para Incontinencia urinaria. corregir la incontinencia urinaria, escapes de orina que se puede presentar con los movimientos, con la tos, con el ejercicio, con diferentes situaciones y hay diferentes modalidades de cirugía que realizamos para esto, sí, claro. Hay ¿Efectivas? muy efectivas. Actualmente unas cirugías también mínimamente invasivas con incisiones muy pequeñas producen tasas de curación por encima del 85 y hasta el 90% de los casos en nuestras pacientes. Generalmente son mujeres, ¿no? Aunque los hombres también hay algunos que tienen este problema, sobre todo después de cirugías Uno de oye próstata. referencias y presencia, casos de mujeres efectivamente que, como decía usted, riéndose, tosiendo, tienen ese problema. Sí, las mujeres tienen ese problema, su anatomía es especial y el tema de los hijos afecta muchísimo, ¿no? La multiparidad, o sea, tener muchos hijos, cirugías previas, la cirugía de la histerectomía, que es retirar el útero por alguna causa, condicionan a que nuestras mujeres puedan tener que presentar este tipo de problemas de incontinencia mucho más frecuente que obviamente los hombres. Y la cirugía reconstructiva de vejiga, ¿eso cómo es? La cirugía reconstructiva en vejiga generalmente la hacemos cuando la vejiga por algún motivo pierde su capacidad elástica y se vuelve una vejiga rígida. Entonces la vejiga es como un globo que tiene la posibilidad de distenderse en la medida que se va llenando. Esa capacidad se puede perder por algún motivo, una enfermedad, radiación, tuberculosis, que se ve pues, cada vez menos, pero todavía se ve, y requiera una reconstrucción de esto, o por traumata. Por los traumas también, tanto trauma cerrado como son los accidentes, digamos, automovilísticos o golpes, caídas, o el trauma por heridas penetrantes como bala. ¿Cómo la reconstruyen? Digamos que hay varias técnicas. Hay técnicas en las cuales usamos intestino a manera de parche para, digamos, reemplazar esa vejiga perdida. O sea, son tejidos del mismo organismo del ser que va a ser intervenido. Claro, de la misma persona. De la misma persona. Tomamos un trozo de intestino, preservando obviamente su circulación para que no nos va a dañar, y lo ponemos a manera como de techo, de parche sobre la vejiga, y esto a su vez va, digamos, dándole mucho más tamaño a la vejiga. Lo hacemos también en cáncer de vejiga, también hacemos esto. Cuando tenemos que sacar la vejiga, tenemos que hacer una neovejiga, una nueva vejiga, y generalmente usamos intestino. Y mencionó usted la palabra cáncer, que ese es el terror pues, de todo ser humano, pero que tiene una incidencia bastante alta. A propósito de este último punto, incidencia, ¿qué porcentaje en el panorama del cáncer general tiene el cáncer de próstata Bueno, y de vejiga? Digamos que el cáncer de próstata tiene una característica, y es que es el cáncer más frecuente en la población masculina. Entonces llega a presentarse en cerca de 1 de cada 1000 habitantes, que es bastante. Ocupa, como le digo, el primer lugar en el cáncer, en la presentación en cáncer masculino. Por lo tanto, todas estas campañas, todo este tipo de programas, todo este tipo de divulgación que hacemos, encaminados a que nuestros pacientes consulten de una manera temprana, de una manera periódica a su urólogo, está encaminado para eso, para hacer detecciones tempranas, para hacer pesquisa temprana, para que a su vez, una vez controlado y encontrado, se pueda ofrecer tratamientos que pueden llegar a ser al 100% curativos detectados a tiempo. Eso es un mensaje que siempre hay que tenerlo, hay que ir, porque así como en la mujer el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son tan prevalentes, son tan frecuentes, en el caso de los hombres tenemos el cáncer de próstata. Y lo recomendable para hacer campaña, además de promoción, que es lo importante, que siempre además debería ser obligatorio en todas las organizaciones de salud, parece que lo hacen unas más que otras, pero nos gusta contribuir a esto y a la divulgación con sentido de ilustración y de preparación para la vida. Lo recomendable es hacer consulta ¿en qué momento y a qué edad? Digamos ¿A que partir de qué edad? lo recomendable está entre los 40 o 45 años de edad, debe ir a la consulta urológica.
donde se hace un chequeo urológico encaminado al cáncer de próstata, que consiste en dos cosas. Uno es el examen de sangre, que es el antígeno de próstata, es un examen de sangre que nos muestra un valor. Y el otro es el examen rectal, donde por medio de la exploración digital del tacto como tal, nos permite determinar si en la próstata hay algún tipo de irregularidad, de nodulación, de dureza, de tumor, que pueda ser detectado de una manera temprana antes de que produzca síntomas, antes de que empiece a crecer, antes de que tenga algún tipo de siempre problemas más existe el adelante. temor, y esa es una de las causas de que se ausenten de la consulta o vayan tardíamente a la consulta, es a propósito del famoso tacto rectal, ¿no? Que tienen prevención frente a eso, cosa cultural. Claro, nosotros somos todavía una cultura muy machista y pensamos que el hecho del examen rectal podría atentar un poquito con nuestra masculinidad. Masculinidad. Sí, es un examen que no Y es... resulta que es la prueba reina, ¿no? Claro, hay que hacerla. Más que el antígeno prostático. Sí, el antígeno tiene sus variaciones y sus posibilidades de salir negativo, falsos negativos, como dicen. O sea, exámenes normales que pueden arrojar resultados normales, pero puede haber un cáncer en camino. Doctor, permítame hacer una pausa y seguimos conversando sobre estos interesantes temas urológicos aquí en Cartas sobre la Mesa. Ya regresamos. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Doctor, sigamos en esta conversación. Desde luego hay que ampliar muchos de los temas que ya hemos expuesto muy rápidamente, pero yo quiero completar un poco el panorama de lo que es el trabajo de ustedes. Si hay un grupo especializado en su organización, en Imbanaco, y es un grupo de 8 o 9 urólogos, 8 por ahora, ¿no? 9 somos. Son 9. Y mire usted, tratan pues todo esto que hemos mencionado, pero también algo que es bien importante para los hombres, disfunción eréctil. Vamos a ir haciendo una explicación sobre cada uno de estos puntos. ¿Allí qué hacen en el caso de la disfunción eréctil? Bueno, nosotros contamos con consultas especializadas para esto, donde hacemos el diagnóstico y el tratamiento de la disfunción eréctil. La disfunción eréctil pues, es la imposibilidad para conseguir o mantener una erección que pueda producir un coito satisfactorio. Entonces, cuando las personas de cierta edad empiezan a presentar este tipo de problemas, generalmente por alguna alteración de su metabolismo, o por cirugías que hayan recibido, que hayan dañado algún tipo de nervio de esto, acuden a nuestra consulta, donde son evaluados con una serie de exámenes de laboratorio, con algunas imágenes específicas para esto, algunos exámenes que van encaminados para ver y valorar la calidad de la erección, y dependiendo de esto, pues entonces uno puede clasificar a nuestros pacientes y iniciarles unas terapias que van desde las terapias orales, que digamos que son las más conocidas a nivel general, como son las pastillas. Hay 3 o 4 clases de pastillas actualmente en el mercado, o 4 productos en el mercado para esto, pero hay otra serie de... ¿Hay cirugía también? Sí, claro, hay otra serie, hay inyecciones, hay cirugía, que digamos es lo que dejamos cuando ya los otros tratamientos fallan, donde se hacen implantes en el pene para, digamos, producir una erección a voluntad, ¿sí? Son implantes inflables, parecidos a los implantes de seno, de la misma, más o menos de la misma material, digámoslo así, pero son dinámicos, son inflados y desinflados a voluntad del paciente, o activados o desactivados a voluntad del paciente. Entonces, una solución bastante efectiva con una cirugía a problemas que antes no tenían ningún tipo de solución. ¿Prostatitis es lo mismo que la hiperplasia prostática? ¿O No, la hiperplasia prostática es el crecimiento de la próstata que se ve a partir más o menos de los 45 años y que va siendo progresiva con la edad. La prostatitis es una infección o inflamación puntual de la próstata que se puede presentar en pacientes jóvenes, 30 años, así como se puede presentar en pacientes... y ahí es medicación. Ahí finalmente es una medicación, es una inflamación como cualquier otra, una laringitis, una otitis, digamos, es una infección específica en la próstata que requiere obviamente unos tratamientos específicos con antibióticos y medicamentos específicos para la próstata, pero es un tratamiento médico fundamentalmente. La incontinencia, pues lo habíamos explicado también, que es otro de los tratamientos. La litiasis urinaria, ¿eso qué es?
Esos son los cálculos. Los famosos Las famosas cálculos. piedras que dan en la vía urinaria que en el Valle del Cauca, pues, particularmente en Cali, Buenaventura, toda la zona del Pacífico también, es muy prevalente, o sea, es muy frecuente, se ve mucho. Es cierto que el alto consumo de pan de bono y de, de pan de yuca, algunos alimentos tienen que ver Yo pienso que por el tiene que contenido ver, de calcio de pronto. yo pienso que tiene que ver con algo de la alimentación, sí. No podría decir que el pan de bono o Para no algún hacer otro, campaña en contra del pan de bono, claro, pues. o algún otro alimento típico de la región pudiera estar considerado, no lo creo. Tiene que ver algo con el agua de pronto, que puede ser aguas muy pesadas o muy duras, que tengan mucho mineral, puede ser, no lo sabemos. Y lo otro es que mantenemos un estado de baja hidratación durante todo el día. Desafortunadamente, Cali lo consideramos a veces como con una temperatura que pudiera ser considerada como templada, no tan caliente. Y no nos favorecemos mucho para esa temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? En lugares muy calientes siempre hay aire acondicionado, siempre están, digamos, resguardados del calor de alguna forma. Nosotros no lo hacemos mucho, nosotros todavía dependemos mucho del viento, de las condiciones climáticas para refrescar el ambiente. Y resulta que muchos pacientes nuestros están sometidos a calor constante y sobre todo deshidratación y son los que van a formar piedras Y lo muy recomendable fácilmente. es tomar ¿cuántos vasos de agua al día? El ideal son los 8 vasos de agua, son De 2 los que litros. se habla siempre, 8 vasos. Eso no cambia. Obviamente que si uno tiene una condición ya clara de un cálculo, pudiera aumentarlo, sobre todo si está pensando en expulsarlo espontáneamente, pudiera aumentarlo a 1 litro más. Pero con 2 litros, 4 vasos en la mañana, 4 vasos en la tarde, yo creo que es suficiente para mantenernos hidratados adecuadamente, ¿no? Y llegamos al punto de la hiperplasia prostática. Puede producir daños graves en vejiga y riñones. Un agrandamiento de la próstata está presente en muchos hombres, y aquí recordamos algo que usted nos acaba de decir, que eso más o menos a partir de los 40 años hay que ir a la consulta. 1 de cada 2 colombianos mayores de 50 años presenta problemas por hiperplasia prostática, que es el crecimiento de la próstata. Más del 90% de los hombres mayores de 80 años tiene esta afección. Bueno, expliquemos eso. La próstata es una glándula. ¿Hay un equivalente a propósito, doctor, de la próstata en los hombres, en las mujeres? ¿Cuál es la glándula que se puede parecer? No ¿No hay existe? porque a ver, ¿qué hace la próstata? La próstata, porque muchas personas me dicen, yo tengo próstata, pero ¿qué hace eso? ¿Por qué tengo la ¿Eso próstata? para qué sirve? ¿Por qué Y si la sacan, ¿por qué puedo seguir viviendo? Dicen, pues sí, o ¿por qué no me la sacan de una vez y no tengo más Sí. problemas a futuro? No, la glándula prostática es una glándula netamente reproductora. Es la encargada de producir el líquido seminal, el semen. Eso lo produce la próstata. Entonces, eso, combinado con los espermatozoides que se producen en el testículo, se combinan ahí en un conducto especial, son los que van a generar, obviamente, toda la fertilidad. Entonces, si la saca, pues obviamente se pierde la fertilidad completamente. Si se opera, pues ya no va a haber producción de líquido seminal o se va a disminuir a unas cantidades mínimas en la producción de este líquido. Entonces, hay que tener en cuenta que no O sea es... que la persona que tiene como plan de vida ya no tener más hijos o no volver a reproducirse, pues no necesita la próstata. No necesariamente. Y no la necesita tampoco para el placer sexual. Ahí viene la otra parte. Digamos, si es netamente reproductiva, pues no la necesita. Pero pierde la eyaculación. La emisión del líquido seminal es una parte de todo el proceso de la satisfacción sexual o el orgasmo masculino. Todo el tema previo, todo el tema de contracciones musculares, que termina finalmente con una emisión del líquido seminal que produce un efecto realmente importante, placentero en el orgasmo masculino. Entonces hay que tener en cuenta que si uno opera eso se va a perder. Ya no va a haber emisión. Se va a sentir el resto, el previo se reacciona. ¿Cómo reaccionan los pacientes al perder esa parte de la satisfacción sexual? Digamos que eso depende mucho de la edad del paciente y su actividad sexual del momento. ¿Sí? No es lo mismo operar a un paciente de 55 años cuando está en plenitud sexual que un paciente de 80, 85 años cuando ya su actividad sexual puede disminuir. Pero eso es muy individual. Yo no puedo ser una
espada de Damocles y decir hasta los 70 o 75 sí tienen derecho Claro. a tener satisfacción sexual y de ahí para allá no, pero depende mucho de eso, pero sí obviamente la edad es lo que más influye en el tema de escoger o no, ofrecer o no una cirugía de próstata versus los efectos secundarios que pueda tener. Entonces, ¿no existe nada equivalente en la mujer? Que yo sepa, no. No. Es exclusiva de Digamos, los la hombres. mujer tiene algunas glándulas periuretrales que producen una secreción en la vagina de humedad, de esto que pudiera parecerse. Tienen el órgano del clítoris, que es otra cosa diferente, que ese es más parecido como al glande masculino, pero la próstata como tal es netamente masculina. Los urólogos, a propósito, en este caso, ¿la consulta es de hombres exclusivamente o hay mujeres que hacen consulta urológica? Y deben O sea, hacerlo. que van a la consulta. Van a la consulta. Sí, es una pregunta que siempre le hacen. Uno dice, ¿el urólogo es como el médico del hombre? No, no necesariamente. ¿En cuáles El tema de la incontinencia, por ejemplo, es un tema Para de mujeres también. mujeres, es más de mujeres Y que de prevalente hombres. en mujeres. Claro, es más de mujeres que hombres. Entonces, digamos, en el caso de los que nos dedicamos un poco más al tema de la incontinencia, pues nuestra consulta va a ser de pronto un poco más de mujeres que de hombres. La litiasis, o sea, las piedras en los riñones, los cálculos, pues son tanto de hombres como de mujeres. Sí se ve más en hombres un poquito más, pero mujeres también. Entonces, los cánceres de la vía urinaria pues se ven tanto en hombres como en mujeres, obviamente exceptuando el de próstata y el de testículo, que son exclusivos de hombres, obviamente. Pero vejiga, riñón, uréter, que también les da cáncer, también le puede dar a una mujer y consultan también nosotros, ¿no? Doctor, le propongo otra pausa y vamos a seguir conversando con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa. El doctor Germán Ramírez Martínez, urólogo. Doctor, sigamos con este tema de la hiperplasia prostática. El crecimiento de la glándula o hiperplasia prostática comienza a obstruir la uretra y por ende el paso normal de la orina. Al comienzo la vejiga logra evacuar, pero después comienza a retener orina, lo que puede tornarse en un problema grave. ¿Eso cómo es? Digamos que vamos un poquito antes, a partir más o menos de los 45 años, Sí. todos los hombres empezamos a experimentar crecimiento de la glándula prostática, a una velocidad que puede diferir entre persona y persona, pero a todos nos va a pasar. Pero más no o hay menos, quien se excluya de no, eso. se puede considerar como un evento propio del envejecimiento de nosotros los hombres. Siempre se nos va a crecer la próstata. Habrá algunos privilegiados que no les va a pasar nunca, bueno, eso es la excepción, pero la regla es que a todos nos va a crecer. Y empieza a crecer poco a poco, hasta que su crecimiento llega a producir síntomas, que es más o menos como hasta los 60 años, más o menos, por decir una edad absoluta. La glándula prostática está alrededor de la uretra, que es el conducto de salida de la orina. Cuando ella crece, entonces empieza a comprimir, a tapar la luz de ese conducto. Y obviamente la salida de la orina empieza a alterarse, empieza a dificultarse. Es como una cañería que se va obstruyendo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Va cerrando este tubo que es la uretra y va produciendo, pues obviamente depende del grado de obstrucción, la cantidad de síntomas que puede. Entonces, eso hace que, primero, no vacíe bien la vejiga, porque está obstruida. Y empieza la vejiga a generar una presión muy alta para poder evacuar la vejiga, que se hace de forma inconsciente inicialmente y después consciente. El paciente tiene que hacer mucha fuerza para poder vaciar y el chorro de la orina, obviamente, con una luz que está obstruida, pues va a ser mucho más delgado, mucho más en gotas y obviamente mucho más frecuente porque no es capaz de vaciarla completamente. Eso es lo que el paciente siente. Lo que pasa adentro es que esa vejiga que se va necesitando presiones mucho más altas para evacuar su orina, va a generar un daño en la vejiga, un daño en las paredes de la vejiga, un daño que afecta la contracción de esta y su función óptima para vaciar. Y esas presiones pueden inclusive empezar a, digamos, a expandirse, a irradiarse hacia arriba, hacia los riñones y producir daños en los riñones de tipo de falla renal, ya en casos mucho más avanzados, si uno no hace absolutamente nada. Entonces, claro, si uno ve
¿Eso es un daño leve todavía de los riñones o puede convertirse Puede convertirse en un daño si no se hace nada. en un daño crónico? Entonces el mensaje es, cuando la persona va a empezar a experimentar este tipo de problemas, este tipo de cambios en su forma de orinar, pues tiene que acudir al médico porque puede estar teniendo ya problemas mucho más severos que él mismo no se está dando cuenta porque dice, bueno, yo vacío, yo tengo que hacer poco de fuerza, estoy orinando más, pero yo creo que eso no es tan malo. Sobre todo que el tema de la próstata es que la próstata no duele. Una de las mayores causas de consulta nuestra es el dolor. Cuando a uno le duele algo, uno siempre va. No le duele una muela y sale corriendo, le duele un ojo y va corriendo, le duele un brazo, le duele el estómago, cualquier cosa de estas, corre. La próstata no duele, la próstata produce cambios en la forma de orinar y eso hace que a veces ese no dolor retarde la consulta y a veces llegan ya en etapas muy avanzadas cuando Muy ya los avanzadas. daños son irreversibles, ¿no? Ahora, hablemos de la tecnología, cómo ha ido evolucionando para soluciones para este problema de la hiperplasia prostática. En este caso aparece algo que ustedes tienen ahí en el grupo y es el láser verde, una novedosa técnica que permite vaporizar el tejido prostático. No hay cortes y es mínimo el sangrado con menos riesgos. El procedimiento es ambulatorio de más rápida recuperación. Ambulatorio es pues que lo intervienen Y se va ahí mismo. unas horas o no sé cuánto tiempo. Un y par se de va- horas Un par de horas y se va para la casa. ¿Eso cómo es, lo del láser verde? Bueno, doctor? cuando uno saca la próstata puede emplear varias formas de energía para hacerlo. Tradicionalmente se hacía un corte con una asa eléctrica, pero producía una serie de inconvenientes o de riesgos para el paciente. El láser verde es porque genera una luz verde. Si de pronto en las imágenes se alcanza a ver que el ambiente es como verde, es Ahí, porque claro. la irradiación del asa de luz es verde y ilumina toda la sala verde. Es un láser KPT, se llama, es el gas que se usa. Y genera una energía que produce vaporización. Los tejidos humanos tienen un alto contenido en agua. Más o menos un 60% de nuestros tejidos son agua. Entonces esto va a vaporizar todo ese tejido, todo ese componente líquido del tejido, arrastrando también obviamente el pequeño componente sólido. Genera una luz que produce vapor y es muy afín por la hemoglobina de los tejidos, que es una sustancia que está en la sangre, lo que hace que no sangre el paciente, que sea un campo completamente exangüe, o sea, sin sangrado. Eso es una ventaja grandísima. Porque Y antes, disminuye, pues, dice aquí el texto, la definición dice que permite vaporizar el sí, tejido. vaporiza. Lo que hace es Lo vaporizarlo. desaparece. Lo desaparece. Usted cuando va, yo no sé si de pronto en las imágenes alcanzan a ver en las pantallas, se ve como burbujas. Eso produce cantidad de burbujas, que es el vapor del agua que está saliendo. No queda tejido. No hay tejido. ¿Y qué pasa con ese tejido ya vaporizado? ¿Eso va saliendo por dónde? Eso va saliendo por una vía de escape que tenemos y son como rilitas como tal. Y lo otro son burbujas de agua, esos salen en forma de agua, ¿no? Y no produce, entonces dice usted que no hay sangrado. No hay sangrado. No hay el sangrado heridas. es mínimo, el sangrado es mínimo, no hay heridas, se hace a través de la uretra, uno entra por la uretra, por el sitio de salida. Sí. Genera esta vaporización de la próstata sin sangrado. ¿Esto qué permite? Primero, no se necesita sangre. El riesgo pues es mínimo de sangrados y problemas cardíacos por sangrado. Y una de las cosas más importantes es que se puede usar en pacientes que están anticoagulados. ¿Anestesia local o...? Anestesia de la cintura para abajo, anestesia peridural, la que Peridural. usamos normalmente. Se puede usar en pacientes anticoagulados. Muchos de los pacientes que van a nosotros tienen algún otro tipo de enfermedades cardíacas muy probablemente que requieran anticoagulación o que tomen aspirina para, digamos, prevenir ese tipo de eventos vasculares. Todos esos pacientes en las técnicas tradicionales se tiene que hacer un protocolo especial o suspenderles estos medicamentos. O piden suspender el medicamento. Claro. Aquí no hay que suspender Aquí no hay nada. necesidad de suspender nada, se pueden hacer anticoagulados por lo que no hay No hay sangrado. contraindicaciones. Hablaba usted de pacientes cardíacos, por ejemplo, pacientes diabéticos. Digamos que los pacientes entre más comorbilidades tengan, más enfermitos estén, esta es la técnica de elección para ellos. Lo otro es que los láseres han ido evolucionando en potencia y hace que más o menos un láser, lo que estamos usando ahorita que es de 180 watts, que es la potencia, genere más o menos unos 2 gramos de tejido por minuto, lo que hace y permite que próstatas más grandes
puedan ser sometidas a este tipo de procedimiento, que era una de las limitantes que teníamos. Las próstatas muy grandes de pronto se demoraba mucho porque no tenía la suficiente potencia el láser. El láser con el que contamos actualmente es mucho más potente y nos permite hacer próstatas más grandes de una manera más rápida también. Entonces es Doctor, muy bueno. Es importante decir esto que le voy a preguntar. Siempre estoy inquieto cuando trato estos temas de salud en Cartas sobre la Mesa, de preguntar, ¿está esta tecnología, estos procedimientos están al alcance de la gente del común, de la gente sencilla, de los afiliados a la CPS? ¿Una persona puede ser sometida a este tipo de cirugía? Esa es una pregunta que me encanta que me hagan siempre, porque es que cuando uno muestra esto, habla de la clínica como el Centro Médico Imbanaco, la gente común piensa que no puede llegar y alcanzar esto. Sí está. Esta tecnología está en el POS. Hay que hacer un trámite normal de autorización y cualquier persona que esté al día con su plan obligatorio de salud y requiera una cirugía de láser verde de próstata, la puede hacer a través de su EPS. Es decir, sin ninguna No debe tener influencia con nadie, nada. Es un derecho que el paciente tiene. No tiene que hacerle ningún tipo de formato especial, el famoso MIPRES que está actualmente, los CTC que se hacían antes, los comités técnicos científicos, no, eso está incluido en la tecnología en el POS y puede ser asequible a las personas. ¿Cuáles son los casos en que está recomendada esta cirugía? Los casos que están recomendados son pacientes anticoagulados, Sí. pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión, como el trasplante renal o pacientes que están sometidos a tratamientos de inmunosupresión, pacientes con comorbilidades cardíacas previas, fallas cardíacas, problemas coronarios. Pero en general la indicación, si usted me pregunta qué pacientes debería hacerse láser de próstata verde, yo diría que a todos. Es la tecnología No, mejor. por ejemplo, los que tienen hiperplasia prostática benigna, esos todavía Sí. no, o sí es... Esa es la indicación, la hiperplasia prostática benigna. Entonces, si yo tuviera... O sea, no hay que esperar a que esté pues, en unas condiciones graves, delicadas. Obviamente que las indicaciones para operar una hiperplasia prostática benigna están muy claras, ¿sí? No por el hecho de que la glándula se me haya crecido un poco tengo que operarla. Hay unas condiciones que se deben cumplir, ¿sí? Si el paciente está con retención de orina, si el paciente está con falla urinaria, si el paciente tiene infecciones urinarias constantemente, si el paciente presenta sangrados por la próstata que lo hacen consultar al médico, o cuando los tratamientos con pastillas empiezan a fallar. Digamos que esos a grandes rasgos son las indicaciones de cirugía. Si eso completa, va a cirugía. ¿Cuál cirugía? Si usted me lo pregunta, yo pienso que la primera elección debería ser el láser. No ¿Le pueden hacer necesaria- cirugía tradicional? Sí, se puede hacer cirugía tradicional, tiene buenos resultados también, pero definitivamente las ventajas que tiene el láser versus la cirugía tradicional son evidentes y no se las podemos ¿Cuánto negar. tiempo tiene de vigencia este láser verde? El láser verde tiene más de 10 años en Colombia. Nosotros lo tenemos, creo que hace como unos 6 o 7 años ya. Puedo equivocarme en las fechas, pero sí más o menos está dentro de eso. Pero la tecnología láser viene desarrollándose en próstata desde el año 96 o 98. Lo que pasa es que ha ido cambiando el diferente tipo de láser hasta llegar a este que aparentemente está pasando la prueba científica, la prueba del tiempo en cuanto a efectividad en el manejo de estos. Hay otra serie de láseres. Esto acabó con esas operaciones aparatosas en donde había que abrir... Digamos que esas operaciones no se puede decir que se acaban porque cuando las próstatas son extremadamente grandes, hay que abrirlas, porque el láser no serían cirugías de 7, 8 horas con láser para poder terminar vaporizando toda esa próstata y no justifica. Pero estas son pacientes que consultan muy tarde, son pacientes que de pronto no tienen acceso fácil al sistema de salud, que viven muy retirados de las zonas urbanas y consultan ya cuando las próstatas son grandísimas, 150, 200 gramos, que son una cosa exagerada de próstata, y en ese caso pues toca hacer la cirugía tradicional abierta, pero cada vez son menos este tipo de pacientes y Claro. todo gracias a este tipo de tecnologías y gracias a este tipo de información que se generan a través de los medios, a través de las redes, todo esto que hace que consulten más tempranamente. Doctor, hacemos otra pausa, es nuestra pausa final y vamos para el segmento de despedida de Cartas sobre la Mesa. Ya regresamos con ustedes.
Continuamos con las cartas sobre la mesa. ¿Se nos queda algo de esta parte que acabamos de explicar, doctor, que sería interesante para los televidentes? No, yo pienso que resaltar las bondades, ¿sí? Sí. Que sirve para cualquier tipo de pacientes que requieran cirugía de próstata benigna, hiperplasia, que tiene unas indicaciones absolutas para cierto tipo de pacientes, los anticoagulados, los que tengan comorbilidades o los que están inmunosuprimidos, que es una cirugía que es ambulatoria, o sea, no tienen que quedarse hospitalizados. Y una de las cosas que más llama la atención es la cantidad de días de sonda que tiene que tener el paciente posterior a la cirugía. Una cirugía tradicional está entre 5 y 7 días con la sonda colocada. Este tipo de cirugía se le puede retirar la sonda al siguiente día. Entonces, esa incomodidad de la manguera, de la sonda en la casa. Pero tanto en la tradicional abierta como en esta se requiere sonda. Sí, en esta láser un día. Un día. Se retira el otro día. La En las ventaja otras es que es más o menos menos tiempo. una semana, sí. Y eso, para las personas que han tenido sonda en algún momento, eso es una ventaja muy, muy grande. ¿Por porque qué es la sonda, doctor? La sonda requiere que lave cualquier coágulo, cualquier sangrado que se presente. Como este procedimiento no tiene sangrado prácticamente, la sonda se puede quitar de una manera mucho más temprana. La sonda la dejamos normalmente 24 horas porque están sometidos a una anestesia de la cintura para abajo que puede paralizar un poquito la vejiga, entonces puede hacer retenciones de orina, no poder orinar en las horas siguientes al posoperatorio, al terminar la cirugía. Entonces dejamos una sonda fundamentalmente preventiva por eso. En la cirugía tradicional, como hay sangrado, necesita estar lavando constantemente la vejiga, entonces usamos unas sondas especiales que lavan para que los coágulos no se formen, ni tapen, ni produzcan retención de orina en el posoperatorio inmediato. Entonces requiere sondas, hasta que eso cicatrice, requiere sondas un poquito más de tiempo. Doctor, hay algunas inquietudes que quiero plantearle que son interesantes para los televidentes, desde luego. Usted hablaba de cómo se afecta la vejiga, ¿cierto? Esas enfermedades de la vejiga, por ejemplo, yo he oído hablar de la vejiga, la neurogénica. ¿Eso qué es y qué otro tipo de problemas se presenta en la vejiga? Bueno, la vejiga neurogénica es una entidad muy clara que es que hay un daño neurológico que afecta a la vejiga. Normalmente son traumas raquimedulares, pacientes que están en silla de ruedas o que han sufrido enfermedades de algún tipo o accidentes de algún tipo. Entonces el comando de la vejiga, los nervios que comandan de la vejiga, que salen de la columna, de las células de la columna, se pierden esas conexiones, digamos, esa cosa, y entonces la vejiga funciona mal. Esto es una entidad muy clara y se maneja de una manera específica diferente a esto. Lo que pasa es que la vejiga se puede dañar porque empieza a hacer mucho esfuerzo para vencer, en el caso de la hiperplasia prostática, para vencer esa obstrucción. Y la vejiga es como un resorte, como un caucho, que uno lo puede estirar, lo puede soltar, lo puede estirar, pero si uno lo estira mucho, va perdiendo esa capacidad de contracción. Un ejemplo tonto, como las medias cuando ya no agarran aquí, sino que se le están cayendo a uno, por más de que usted se las suba y se las suba, ellas vuelven y se caen porque ya perdió esa capacidad elástica. Entonces la vejiga le pasa algo parecido y entonces se vuelve inefectiva para trabajar en la expulsión de la orina, en la evacuación de la orina. Ese daño se produce cuando el efecto dañino de la próstata, la obstrucción de la próstata, permanece mucho tiempo. Entonces el mensaje es que no esperarse a que la vejiga se dañe para tratarse la próstata, porque cuando la vejiga se daña ya no se puede arreglar. Esos daños ya no se pueden. Se Aún pueden tratándose controlar, se pueden dar algunos medicamentos. Es decir, se puede tratar la próstata, la vejiga seguirá La vejiga dañada. dañando y seguirá con los mismos síntomas. Entonces es importante porque puede llegar la percepción de decir, yo me operé de la próstata, pero sigo igual, doctor. Sigo orinando lo mismo. Puede pasar, porque si la vejiga se dañó ya no se le va a arreglar. La idea es consultar más tempranamente y nosotros como urólogos que tratamos este tipo de cosas, ofrecer de una manera de pronto más temprana tratamientos más definitivos que esperar a que el paciente ya esté. Y en con este caso de la vejiga, ahí es donde entra lo que usted planteaba de la reconstrucción de vejiga. En este caso no es la reconstrucción, se hace más que todo para cáncer. En este caso lo que se hace son medicamentos o a veces se puede usar unos dispositivos que son una especie como de marcapasos vesicales que generan unas ondas, unas señales
que reemplazan, modulan la señal neurológica para que esa señal que está alterada vuelva otra vez como a mejorarse, como los marcapasos del corazón. Hay un evento del corazón que hace que no lata como debe ser, el marcapaso ordena esa señal para que el corazón lata igual. La vejiga tiene algo similar que se puede manejar así. Hay, en cuanto a los medicamentos, quisiera que me explicara algo. Hay un medicamento que yo sé que se utiliza, que tiene dos funciones en una. Creo que relajan la glándula, disminuyen la obstrucción, y otros que disminuyen el tamaño de la próstata. Entonces hubo un momento en que la ciencia en los laboratorios se encontró que se podían unir esos dos medicamentos y se convirtió en un medicamento ideal, pero quiero que me explique cómo funciona ese medicamento y si en este caso habría que optar por el medicamento o de una vez ir al láser verde de que hemos hablado. Bueno, primero, sí, existen dos clases de medicamentos para tratar la hiperplasia de próstata. Existen unos medicamentos que se llaman los alfa bloqueadores que generan un alivio sintomático, los síntomas se mejoran, producen como una especie de relajación de la uretra que está obstruida y del cuello vesical que está obstruido por la glándula, lo que permite que obviamente los síntomas mejoren. Y existen otra clase de medicamentos que inhiben una enzima específica que genera crecimiento de la glándula, es la que genera el crecimiento. Es una enzima que está relacionada con la testosterona y este medicamento bloquea la acción de esa enzima y por lo tanto impide, inclusive puede llegar a reducir el tamaño de la glándula. Entonces uno podía usar uno u otro dependiendo de las circunstancias y la forma de presentación de nuestros pacientes. Sí, la industria farmacéutica, una compañía farmacéutica, generó o pudo conseguir en una sola pastilla las dos moléculas. Y es la que se llama la terapia dual o la terapia combinada, que ataca ambos grupos de síntomas, por decirlo, ambas formas de presentación, tanto la sintomática relajando como la de la glándula en sí, disminuyendo su tamaño o impidiendo que crezca. Claro, este medicamento o cualquiera de los otros es como la primera línea de tratamiento que usamos nosotros. Generalmente no nos vamos, a menos que tenga una indicación muy absoluta, muy clara, directamente o de primera instancia a la cirugía. Generalmente usamos o agotamos los medicamentos tomaditos, las pastillas, antes de llevarlo a la cirugía. Hay gente que puede durar tomando pastillas varios años, hay gente que el efecto de la pastilla no le va a durar sino unos meses y en ese momento pues se toma la decisión diferente. Pero en caso concreto, este tipo de pastilla, la terapia dual o la terapia combinada es una terapia muy efectiva y que puede retardar la necesidad de cirugía en varios años. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero quiero anunciar esto, que usted me lo ratifique. Cuando hablamos de la cirugía abierta, por ejemplo, en los casos en donde se va a extraer la próstata, se utiliza generalmente cirugía abierta, pero ahora también se puede usar laparoscopia. Se puede hacer eso en donde se deja solamente la cápsula, ¿no? Sí, es lo que llamamos nosotros una adenomectomía, que es sacar el adenoma, la glándula, por vía laparoscópica, sí, es factible hacerlo. Se nos quedan muchos temas, doctor, y habrá oportunidad de volver a tratarlo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Cartas sobre la Mesa. Mucho gusto, Salen. Cuando quieras, nuevamente podemos estar aquí hablando porque son muchos temas. Claro que sí. El doctor Germán Ramírez Martínez, urólogo, y quien nos ha explicado todas estas técnicas, ojalá que haya sido útil para que ustedes tomen decisiones en sus casas sobre la manera de ir oportunamente a consulta para que tengan una buena solución de calidad de vida. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía y si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14, con repetición jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487.
660-2920.